Estupendo, muy buenos días a todos. Os damos nuevamente una cordial bienvenida a esta cuarta edición del Congreso Multimodal de Técnicos Sanitarios. Hoy nos reunimos para poner en valor a quienes constituyen este verdadero motor de nuestro sistema de la salud, que son los técnicos sanitarios, profesionales cuya labor, aunque en ocasiones es poco visible, resulta absolutamente imprescindible para que sigamos garantizando el buen funcionamiento y la excelencia de la atención sanitaria. Este congreso reúne a representantes de todas las categorías sanitarias, técnicas y no técnicas en un espacio de encuentro que favorece el intercambio de conocimientos, que hagamos una reflexión conjunta y que nos enriquezcamos mutuamente. Y con el objetivo siempre de reforzar esa colaboración interdisciplinar y seguir avanzando hacia una práctica sanitaria cada vez más cualificada, cada vez más eficaz y sobre todo más humana. Y deseamos que disfruten mucho de las jornadas de hoy, donde reunimos a diferentes profesionales en el desarrollo de diversas cuestiones. Ya hemos hablado del control de las hemorragias, que es una sesión que os recomiendo que visualicéis, que ha estado muy, muy bien. Ahora vamos a hablar sobre la aplicación multidisciplinar de la inteligencia artificial y posteriormente esta tarde, vamos a hablar sobre el presente y el futuro de la ecografía. Estas charlas están acreditadas por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias y van a tener lugar a lo largo del día de hoy, ¿vale? Podéis visualizarlas en formato online, podéis conectaros en directo, compartir vuestros comentarios y preguntas o de lo contrario, pues podéis visualizarla posteriormente en diferido a lo largo del día de hoy, ¿vale? Os recuerdo a todos que para que consigáis vuestros certificados tenéis que visualizar las 3 ponencias del día de hoy, ¿vale? Y posteriormente rellenar un breve cuestionario que se os habilitará una vez visualicéis las 3, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a continuar con la segunda sesión de hoy en el que vamos a hablar sobre la aplicación multidisciplinar de la inteligencia artificial y para ello pues contamos con todos un súper equipo de profesionales, cada uno de una categoría que nos va a mostrar su visión y su investigación. Vamos a contar con doña Sara Rubio Lanchas, grado en farmacia, residente de análisis clínicos y en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Vamos a contar también con don Luis Subirana Milián, técnico en curas auxiliares de enfermería, documentación y administración sanitaria, cursando grado en ciencias políticas y de la administración y además administrativo del bloque quirúrgico del Hospital del Mar. También vamos a contar con doña Cristina Murcia Valle, técnico de laboratorio, actualmente técnico de laboratorio de urgencias del Hospital del Mar. También con don David Cruz Godia, licenciado en biología con especialización sanitaria, máster en biología molecular, máster en nutrición sanitaria, grado en psicología y actualmente docente en el Instituto de Alimentos de Formación Profesional en Nutrición y Dietética. Y por último también con don Miguel Morcillo Méndez, técnico de radiología, actualmente referente del área de radiología convencional del Hospital del Mar y técnico de radiología en el Hospital de Esperanza. Con esto pues comenzamos. Vas a comenzar tú, Sara, que por cierto muy buenos días, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros por darme esta oportunidad de presentar esta pequeña parte que va a ser introductoria, ¿vale? No sé si me estáis viendo bien todos, ¿se está viendo bien la Sí, sería que lo pongas presentación? ahí, estupendo. Antes de que Genial. comiences, únicamente recordar a todos los congresistas que están conectados que aprovechen, que realicen todas sus preguntas a través del chat, todos sus comentarios, porque los vamos a comentar una vez finalicen todas las presentaciones, ¿de acuerdo? Dicho esto, Sara, cuando quieras. Vale, muchas gracias. Pues nada, esta es una charla introductoria de este bloque de inteligencia artificial y bueno, mi charla se titula Inteligencia artificial en la práctica clínica. Y no quería empezar esta charla sin dejaros esta breve frase de Darwin que viene a decir que al final no sobrevive ni el más fuerte ni el más inteligente, sino el que mejor se adapta al cambio. ¿Y por qué os dejo esta frase? Porque al final estamos en un momento de cambio, no solamente en nuestra vida, sino también en nuestra forma de trabajar, ya que ya en nuestra práctica diaria estamos incorporando muchas herramientas como son las de inteligencia artificial para desarrollar nuestro trabajo. Entonces, por eso creo que hay que dar visualización a todo esto de lo que es la inteligencia artificial.
Mi charla se va a dividir en estos puntos, ¿vale? El primer punto es por qué, obviamente, debemos conocer como profesionales sanitarios qué es esto de la inteligencia artificial. Después pasaremos a propiamente definir qué es la inteligencia artificial y luego pasaremos a definir qué es el Machine Learning, que realmente es el corazón de todo esto. También explicaremos otros conceptos relacionados como puede ser el Deep Learning, etcétera. Dedicaré un punto exclusivamente a la inteligencia artificial generativa y herramientas útiles, ya que es con lo que más familiarizados estáis y posiblemente podáis coger pues, ideas para vuestro día a día. Un punto sobre legislación, que es bastante importante, y qué beneficios nos puede traer esto de la inteligencia artificial aplicado en la práctica clínica. Primero, ¿por qué debemos conocerlo? Pues no sé si lo sabéis, pero nosotros como profesionales sanitarios tenemos que adquirir unas competencias digitales, ¿vale? Entre lo que incluyen el análisis y manejo de datos, alfabetización de salud digital, etcétera. ¿Qué pasa? Que muchas de estas competencias las tenemos que adquirir porque ya estamos utilizando pues, herramientas computacionales que indirecta o directamente están utilizando todas estas herramientas de inteligencia artificial. Aunque muchos de vosotros digáis, no, es que yo no estoy utilizando inteligencia artificial en mi trabajo, pues a lo mejor indirectamente sí. De hecho, a día de hoy ya en lo que son los ámbitos sanitarios se está utilizando y se está implementando. De hecho, no sé si habrá por ahí algún técnico de laboratorio que pues vea diariamente sedimentos en los que se hacen fotitos, ¿no? Y esas fotitos pues reconocen directamente células. Eso está basado en inteligencia artificial, en algoritmos de Machine Learning. Igual que en hematología, el CellaVision, si alguno lo conoce, pues distingue distintas células. Se está utilizando también en otros campos, como puede ser la radiología, anatomía patológica, etcétera. En el análisis genómico, en el que no sé si alguien trabajará por aquí en genética, pero sabéis que en genética la secuenciación de un exoma, un genoma, pues genera miles y miles y miles de datos que es muy difícil interpretarlos, entonces se generan como algoritmos para facilitar su interpretación. La robótica también, ¿por qué? Porque tiene sensores y pues va recogiendo pequeños datos que luego hay que interconectar. Distintos algoritmos para la reducción de errores, etcétera, que se están utilizando a día de hoy. Todo eso es inteligencia artificial. Todo el mundo habla de inteligencia artificial, pero poca gente describe o dice qué es la inteligencia artificial. Pues es una cosa muy sencilla, que es la capacidad de máquinas de simular funciones cognitivas humanas. Es decir, parece que piensan, pero no piensan. ¿Esto cómo lo hacen? Pues con distintos enfoques matemáticos y distintos algoritmos. De hecho, es una ciencia muy, muy amplia en el que confluyen pues lo que es la neurocomputación, minería de datos, etcétera. De hecho, esto pues no es nuevo. Parece que es nuevo, pero no es nuevo, porque la inteligencia artificial ya se generó en la década de los 50 con las primeras programaciones. No fue hasta la década de los 80 que se desarrollaron una serie de algoritmos que se denominan Machine Learning y que ahora pues os explicaré un poco más. Y en 2010 hubo pues una serie de hitos que desarrollaron una parte del Machine Learning que se denomina Deep Learning, que es lo más parecido a lo que es la inteligencia humana. ¿Y cómo englobamos todos estos conceptos? Pues bien, tenemos la inteligencia artificial, que sería un todo, y por una parte estaría la inteligencia artificial simbólica, que sería como la programación clásica, en el que, bueno, no sé si habéis programado alguna vez, pero simplemente en un ordenador incluimos pues unas reglas y unos datos. Estas reglas se aplican a estos datos y obtenemos una solución. El Machine Learning cambia un poco el paradigma, ¿vale? En el que tú tienes una serie de datos con unas soluciones y obtienes unas reglas que se van a aplicar a los nuevos datos. Para que entendáis, yo, por ejemplo, quiero desarrollar un algoritmo para detectar pacientes que por la analítica pueden estar sufriendo una anemia hemolítica,
pues yo cojo todos los pacientes que se han diagnosticado de anemia hemolítica, ¿vale? Y le introduzco todos estos datos y me genera unos algoritmos con unas reglas que se aplican a las nuevas analíticas, ¿vale? Y detecta lo que es esos pacientes, ¿vale? Un poco así a modo general. ¿Y qué es el Deep Learning? Realmente el Deep Learning está englobado dentro del Machine Learning, pero por hacer un poco una diferenciación, vamos a hacer Machine Learning tradicional y Deep Learning. Pues se diferencian en un paso, que es la extracción de características. Por ejemplo, retomando el ejemplo anterior, en el Machine Learning tradicional, yo como experta, por así decirlo, soy la que selecciono los datos. Selecciono que, pues en este caso, seleccionar la hemoglobina, los reticulocitos, aptoglobina, LDH, bilirrubina indirecta, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las características que yo considero. En cambio, en el Deep Learning, tú metes todos los datos y él en las primeras capas ya selecciona los datos que necesita, ¿vale? Esto simplemente quiero que lo tengáis en cuenta porque cada vez se van a hablar más de estos conceptos y para que tengáis una idea general. Dentro de esta charla también he incluido un punto de inteligencia artificial generativa porque seguramente sea lo que más familiarizados estéis y lo que más os suene y mayor liguéis a lo que es inteligencia artificial. Pues bien, la inteligencia artificial generativa es una parte del deep learning que se encarga del procesamiento natural del lenguaje, ¿vale? Ha tenido mucho boom desde la aparición de ChatGPT, pero a día de hoy hay muchas, muchas, muchas herramientas para muchísimas cosas que podemos utilizar en nuestro día a día. Son tantas que yo os aconsejaría tener algún tipo de buscador tipo este, en el que te va a seleccionar las herramientas de inteligencia artificial en función de lo que tú necesites. Y necesites mejorar la escritura, si necesitas hacer imágenes, etcétera. De todos modos, yo os voy a dejar algunos ejemplos, ¿vale? Si alguien quiere hacer alguna foto, alguna captura o algo, o apuntarlos, para que trasteéis en esto, porque al final mi charla tiene que ser cortita y explicar cada una de estas herramientas nos llevaría muchísimo. Pero bueno, en cuanto a la escritura, por ejemplo, mejorar la escritura, traducciones, etcétera, todo el mundo conoce ChatGPT, lo hace genial, pero bueno, también hay otras herramientas como Perplexity, Copilot, Gemini, que son pues, de Microsoft, Google, etcétera, y funcionan adecuadamente. Tenemos que tener cuidado con estas herramientas en cuanto a si lo queremos utilizar como un trabajo científico, porque hay muchos ya detectores de inteligencia artificial y puede que estos textos que nos han generado con estas herramientas, pues detecten como esa creación mediante IA. Para la creación de imágenes y vídeos, pues hay herramientas dentro de OpenAI, ¿vale? No solamente ChatGPT, que te pueden crear imágenes, otras como Midjourney, herramientas para la creación de vídeos, Runway, Synthesia, pero hay miles, ¿vale? Es el cuestión investigar y utilizarlos y el que mejor os vaya. Para la creación de presentaciones y pósteres, pues Canva está utilizando ya inteligencia artificial pues para mejorarlo y la verdad va muy bien. Beautiful AI. En cuanto a aprendizajes, por ejemplo, tenéis una lección, un PDF para oposiciones, etcétera. Notebook, Elaine. La verdad es que es increíble, es una herramienta increíble la que tú introduces, por ejemplo, tu lección y te hace resúmenes, esquemas, flashcards, etcétera, y va muy bien. Detectores de plagio, ¿vale? Por si vosotros como correctores o incluso vuestros propios textos creéis que pueden tener cierto plagio o lo que sea, hay herramientas como Turnitin, que seguramente lo conozcáis, pero luego hay otras como Copyscape, etcétera. Y luego de estas, Zotero, por ejemplo, o Mendeley, son para como
para gestionar las referencias bibliográficas, pero luego están todas estas que te ayudan con lo que es la investigación. Por ejemplo, Open Evidence, tú le puedes preguntar sobre un tema y él te saca todo lo que ha sacado, pero a partir de papers, ¿vale? Luego hay otros que te unen distintos papers y están muy bien, la verdad. De todos modos, quiero que tengáis en cuenta una cosa, que el objetivo principal de estas herramientas es complacer al usuario, ¿vale? Y a veces dan soluciones que no son del todo ciertas. Por eso tenemos la necesidad de utilizarlas con precaución y con un criterio y siempre comprobar que esa información es cierta, sobre todo si lo utilizamos pues, en nuestra práctica clínica, ¿vale? Y si lo utilizamos, que los podemos utilizar, hay que indicarlos. Por ejemplo, para la creación de papers, ya muchas revistas te hacen una pregunta de, ¿has utilizado algún tipo de herramienta de inteligencia artificial? Otros te dicen, si has utilizado algún tipo de herramienta de inteligencia artificial, pues indícalo pues, en un cierto apartado. Y ya está. En cuanto a la legislación, hay un reglamento europeo, ¿vale? Que se denomina IA-Act, ¿vale? Que ya entró en vigor este verano y que clasifica los sistemas en función del riesgo que pueden crear. En sanidad hay que tener muy claro este punto, ¿vale? Que hay sistemas que podemos introducir y que pueden suponer un alto riesgo porque al final estamos trabajando con datos de salud, que ya sabemos que hay que tener cuidado, y los de riesgo inadmisible, que son aquellos pues, que no van a generar ningún beneficio. Los de alto riesgo se podrían utilizar, ¿vale? Con unas ciertas directrices, pero los de riesgo inadmisible no. ¿Por qué? Porque al final nuestro objetivo es mejorar la atención al paciente. Si no mejoras atención, aunque no genere daños, por así decirlo, no se va a utilizar. Pero no solamente sirve la inteligencia artificial para mejorar la atención al paciente, sino que también está sirviendo mucho para optimizar todo lo que son los procesos clínicos y administrativos, ya que cada vez tenemos muchos más datos, hay muchísimas más interconexiones en lo que es la historia clínica, etcétera, y facilitan mucho. Y obviamente en la investigación y gestión de datos. Y finalmente me voy a despedir con una serie de mensajes que quiero que os quedéis de esta charla y es que pues al final esto de la inteligencia artificial no es nuevo, sino que ya se lleva bastante tiempo aplicando en los entornos sanitarios y obviamente tenemos la necesidad de saber qué es. Dentro de la inteligencia artificial, el Machine Learning, sobre todo el más tradicional, el supervisado, es una herramienta muy poderosa que está creando muchísimos avances en lo que es la medicina. El Deep Learning tiene muchísimo potencial, sobre todo todas estas herramientas que os he explicado, pero bueno, hay que utilizarla con precaución y pues bueno, podemos utilizarla y enriquecernos mucho de ella, pero hay que tener esa precaución. Y con esto, pues nada, termino mi presentación. Cualquier pregunta que tengáis, ya sabéis, la podéis formular. Yo me quedaré hasta el final y sin problema os la intentaré resolver. Estupendo, pues fenomenal, Sara. No sé si Luis estás por aquí para que nos puedas compartir la pantalla, que os veamos. Aquí estamos. Estupendo. A ver. Vale, pues compartimos también. ¿Todo correcto? Todo correcto. No sé si el recuadrito que te pone arriba está compartiendo su pantalla, si lo puedes ver. Sí, mira, un momentito. Ahí, perfecto. Estupendo, genial. Pues cuando quieras, Luis. Muchas gracias, Miriam, y muchas gracias, Sara, por esta fantástica introducción al contexto de inteligencia artificial. Yo voy a intentar expandiros un poquito, pero antes voy a presentaros quiénes somos y de qué vamos a hablar.
Somos Cristina Murcia, técnica de laboratorio del Hospital del Mar. Ya la ha presentado antes Miriam, pero es una fantástica profesional. Junto a nosotros también está Miguel Morcillo, técnico de radiología, referente del Hospital del Mar en radiología convencional. Tenemos también a David Cruz, que tiene más títulos nobiliarios que un Lannister en Juego de Tronos, así que ya se presentará él después. Y luego estoy yo, soy administrativo actualmente, y os explicaré un poquito cómo está el contexto actual de la inteligencia artificial, expandiendo un poco lo que ha dicho Sara, que no sé qué más puedo añadir porque lo ha explicado fantásticamente, pero lo intentaremos. Después hablará Cristina, hablará del laboratorio, luego vendrá Miguel y nos comentará cómo está la inteligencia artificial en la radiología actual. Después, en dietética, tendremos a David contándonos cómo las inteligencias artificiales nos ayudan en los planes dietéticos y dietas adaptadas. Yo intentaré explicar un poquito cómo está el futuro de inteligencia artificial en el administrativo sanitario y luego, si nos da tiempo, tendremos unas cuantas, el turno de preguntas. Entonces, primero voy a explicar un poquito el contexto y, spoiler, según Howell, hay 3 épocas de la inteligencia artificial en la sanidad. La primera sería la Symbolic AI. Esta es posterior a la Segunda Guerra Mundial, la introduce Alan Turing después de descifrar el código de Enigma con su grandísima máquina. De hecho, si queréis, podéis verlo en The Imitation Game. Es una película bastante interesante que explica un poquito cómo se sientan las bases de la inteligencia artificial y toda la computación básica. A partir de esa máquina empiezan a haber modelos probabilísticos, pero tienen muchísima intervención humana. ¿Qué quiere decir eso? Que con cada resultado hay que estar interviniendo constantemente porque no es una máquina que tenga capacidad de aprendizaje. Siempre tenemos que ir modificando nosotros lo que va pasando. A partir de ahí, a partir de los 2000, nos llega el Deep Learning, como ha explicado Sara, y eso se hace a través de la popularización de algoritmos y algunas empiezan a haber algunas redes neuronales. Todo eso se produce a través de la mejora de las capacidades predictivas, pero sin dependencia de las reglas fijas. Ahora os pondré un ejemplo para que sea un poquito más fácil de entender. Y a partir de aquí, ya a partir del 2018, empieza a ponerse muy de moda la inteligencia artificial porque hay un aumento grandísimo de la capacidad del hardware y del refinamiento del software. Todo esto se ayuda con las bases de datos masivas que pueden aprender de sí mismas. Eso nos trae un problema y es que estos algoritmos son tan complejos que desembocan en los modelos de caja negra. Luego os explico un poquito de en qué tratan, pero básicamente, como ya he comentado, son muy difíciles de entender y de fiscalizar. Por tanto, hay que tratarlos con mucho cuidado. Para que nos hagamos una idea, tenemos al R1, el típico médico que acaba de entrar en el hospital, que es así un poquito novatillo y nos va preguntando prácticamente de todo, hay que llevarlo de la manita. Es muy difícil que lo dejemos suelto de primeras porque, claro, necesitamos muchísima intervención. Poquito a poco va aprendiendo y aparece y se convierte en R3. Ya va haciendo, es más autónomo, pero igualmente tenemos que echarle un ojo. Y según va aprendiendo más y más, acaba siendo un R5 a punto de ser adjunto que ya va un poquito más de sobradete, ya sabe lo que tiene que hacer, no hace falta que le digamos las cositas, etcétera. Pero igualmente tenemos que tener mucho cuidado con él porque puede acabar haciendo cosas que no le vemos la lógica. Este es el cuadro de Howell. Básicamente explica un poquito lo que yo ya he dicho, los modelos probabilísticos, el deep learning y todo. Lo dejo aquí por si le queréis echar un vistacillo. Pero básicamente es esto de forma muy resumida. Y a partir de aquí tendríamos como ejemplo el algoritmo básico. Esto sería la inteligencia artificial 1.0. Como podéis ver, tenemos un árbol de decisión muy fácil, muy simple, que nos dice o sí o no. Grupo RDH positivo, tenemos estas decisiones. En RDH negativo, manejamos según normas. Esto es un algoritmo muy básico. Entonces, si nos encontramos con un criterio nuevo, como podéis ver aquí, no lo llega a contemplar en ningún momento. Por tanto, no aprende y tenemos que intervenir y tenemos que participar nosotros. Posteriormente, tenemos la inteligencia artificial 2.0. Esto sería un random forest. Ese random forest lo que hace es, tenemos muchos árboles
intentamos seguir un camino, vamos recto y si nos pegamos contra un árbol, pues ya sabemos que por ahí no tenemos que ir. Cogemos un camino a la izquierda o a la derecha. Cuando hayamos hecho muchas veces ese camino, podemos llegar a buscar el camino más apropiado y entre todos los votos de todos los caminos que tenemos, elegimos cuál es el mejor. Pero esto tampoco aprende, básicamente lo hace a base de pura fuerza, a base de caminar muchísimo. Y aquí es donde entra el Machine Learning y las redes neuronales. Aquí, como podéis ver, en la izquierda tenemos los cuadritos rojos, que son las entradas con los datos que nosotros metemos. Como podéis ver, tenemos muchos criterios ocultos, capas ocultas, rendidos azules que vamos impactando con todas. Hacemos una entrada X en este aspecto y picamos con la W1, W2, W3. Todo esto nos impacta en muchísimos resultados, nos da muchas capas de salida y a partir de todos estos datos que acabamos recopilando, tenemos un resultado. ¿Qué pasa? Que si tenemos nuevos resultados, se van añadiendo directamente las entradas. Por tanto, cada vez esta Deep Learning, esta red neuronal, va aprendiendo cada vez más y más. Entonces, básicamente, en la sanidad, ¿dónde se encontraría actualmente? Yo apuesto por la inteligencia artificial 2. Yo razono el por qué. Porque todos los modelos que son los de caja negra, que serían los inteligencia artificial 3.0, son muy difíciles de fiscalizar y muchas veces no sabemos cómo nos dan un resultado. Y en sanidad tenemos que siempre poder dar una explicación de por qué hemos llegado a esa conclusión. No podemos decir al paciente de que, bueno, pues le hemos puesto el antibiótico X o hemos hecho actuación tal porque el ChatGPT nos ha dicho que tocaba hacer eso. Hombre, se nos va a quedar con cara de, vale, ¿y si me muero, de quién es la culpa? El último responsable somos nosotros, como profesionales. Por tanto, tenemos que hacer actuaciones que podamos trazar correctamente. Y ahora mismo nos encontramos en que las cajas negras son muy difíciles de analizar, por tanto, vamos un poquito atrás. A partir de ahí, ¿a dónde vamos? Pues para eso voy a hacer gala de la curva de las expectativas de Gartner, ¿vale? Tenemos aquí, esto es una curva que se utiliza con la mayoría de productos que tenemos, que van entrando en el mercado. Por ejemplo, tenemos todas las expectativas, que es el eje X, en el hype, y después tenemos, el eje Y, y el eje X, que es la madurez del producto. Esta curva se explica de forma bastante fácil. Primero tenemos la gran subida del Dragon Khan, que es todas las expectativas que vamos generando alrededor de la nueva tecnología. Esto, pues al final nos acabamos pensando de que tendremos Skynet, de Terminator, la inteligencia artificial nos va a hacer absolutamente todo, no vamos a tener que levantar un dedo para comunicarnos con el paciente. Pero cuando llegamos a la cima del Tourmalet acabamos viendo de que, ostras, pues no tiene tanto recorrido como pensábamos. Pensábamos que nos haría el trabajo y que yo trabajaría desde casa, le daría un clic hacia el botón y ya tendría todas las gestiones hechas. Va a ser que no, va a ser que requiere mucha intervención humana. Entonces, a partir de ahí, pues nos desilusionamos y tenemos esta gran caída que nos lleva hasta el punto de la desilusión, que es el punto más bajo, donde decimos, hostia, pues pensaba que sería revolucionario y no lo va a ser. Pero la realidad es que cuando vamos trabajando poquito a poco con esta nueva tecnología, vamos encontrándole funcionalidades que son muy interesantes, que podemos aprovecharlas y poquito a poco vamos subiendo en las expectativas hasta que al final se estabiliza en el punto 8 y tenemos ya la madurez del producto completa, donde podemos aprovechar completamente la inteligencia artificial. Aquí también os dejo un cuadro de la curva de las expectativas, donde podéis ver, por ejemplo, que la Generative AI, es decir, tal como estamos ahora mismo, con la inteligencia artificial, con el ChatGPT, Perplexity, etcétera, etcétera, está en el pico de todo. Entonces, cuidado, porque ahora viene el punto de encontrarnos en, ostras, esto ya no avanza y vamos a ir mirándolo poquito a poco, según Gartner, Yo aquí, esto es un jardín que no me quiero meter mucho. Si os lo transmito, la información de esta consultoría. Entonces, tendremos que ir progresando poquito a poco en estos modelos. Y para eso
podemos ver también de Gardner cómo se aplica el modelo de madurez. Para esto tenemos 5 niveles. El nivel de atención, el nivel de actividad, de empezar a experimentar con la inteligencia artificial. Tenemos el nivel operacional, donde ya funciona, el nivel sistémico, donde lo podemos encontrar en todos los lados, y el nivel transformacional, donde ya directamente cambia nuestro paradigma actual. Para ello voy a dejaros 2 noticias para que vayáis dándole un poquito al coco y me digáis más o menos dónde nos encontramos. Primero es esto del Parc Taulí, que es un hospital de Sabadell, apuesta por la inteligencia artificial en el servicio de urgencias, concretamente en el triaje. Esto es bastante guay. Tú entras, explica los síntomas a una maquinita y te dice, pues, oye, tenemos un nivel 1 de urgencia, un nivel 5 de urgencia. Y después, en Aragón, de este verano, ha empezado a implementar Salud GPT, que es para ayudar a los profesionales en el diagnóstico en los centros de salud. Esto, al final, es un nivel operacional, pero no es sistémico. Ya os estoy dejando una pista ahí. Y a partir de ahí, donde no tenemos esta sistematización es porque tenemos que empezar a aplicar el primer reglamento europeo, como ha comentado antes Sara, de la inteligencia artificial. Aquí os dejo las referencias para que si queréis le podáis echar un ojo, pero es bastante largo, son 190 páginas, así que no os lo recomiendo. Yo os traigo un mini resumen muy rápido, que es básicamente esta pirámide magnífica que explicaba antes Sara. La voy a pintar un poquito por encima, con el riesgo mínimo, que sería básicamente ChatGPT. Es un uso sin regular, completamente libre, que incluye sistemas de ayuda muy básicas, filtrado de correos electrónicos, recomendaciones, gestión de agendas, sin datos confidenciales, etc. A partir de ahí entramos ya en un uso de riesgo limitado, donde ese uso se puede seguir usando de forma libre, pero requiere una transparencia. Es decir, si tú como usuario quieres saber si estás interactuando con un humano o con una inteligencia artificial, en el momento que se lo preguntas al chat, te tiene que responder, no, esto es una inteligencia artificial. Por ejemplo, un chatbot que nos ayude a gestionar pacientes. A partir de ahí entraríamos ya en nuestro riesgo, el riesgo alto, que está permitido, pero con mucha supervisión. Requiere una evaluación muy exhaustiva con técnicos, documentación muy concreta, porque nos puede llevar a hacer daño y a provocar problemas a las personas que interactúan. Y luego está el contigo no, que es el riesgo inaceptable, que es reconocimientos biométricos, manipulación subliminal, social scoring, que es una cosa que pasa en China, que mediante la cámara te evalúa muchas de las acciones que haces, con ello se complementan todos los datos que tienen sobre ti, puntuación, educación, actuaciones con el partido, etcétera, y te pone una puntuación concreta para darte, pues, por ejemplo, créditos, darte becas, etcétera, etcétera. Eso es un poquito problema. La Comisión Europea dice que ni de coña con eso. Entonces, esta regulación marca los límites de la inteligencia artificial, pero básicamente porque lo que busca es garantizar un marco de confianza para que estos algoritmos sean seguros para los usuarios y, en nuestro caso, para los pacientes, pero también para los profesionales. Lo que quiere es transmitir prudencia, que se puede trazar lo que está pasando, y la transparencia, porque el paciente y el usuario siguen en el centro. La inteligencia artificial es una herramienta, no algo sustitutivo. Por tanto, no se trata de dejar sola la inteligencia artificial, se trata de que el profesional haga uso de ella y tenga la última palabra. Por tanto, en conclusión, la inteligencia artificial no es un futuro lejano, es un presente que lo estamos construyendo. Tenemos que ir trabajando con ello. No nos podemos quedar atrás, pero tampoco nos podemos tirar sin saber exactamente a dónde vamos. Entonces es como los residentes, poquito a poco los vamos alimentando, los vamos enseñando, les vamos explicando las cositas, pero no los podemos dejar solos para que nos hagan un destrozo al paciente, porque alguno tiene alguna idea así un poquito loca. Así que con todo eso yo me voy a callar ya y os voy a dejar con Cristina, que os voy a explicar el laboratorio. Muchas gracias. Vale. Buenos días o tardes ya.
Bueno, pues ya me han presentado suficiente. Soy Cristina, trabajo aquí en el laboratorio de urgencias y os voy a explicar un poquito por encima cómo funciona el laboratorio y cómo se podría aplicar esta inteligencia artificial dentro de mi campo. A ver. Primero os voy a dar una pincelada de las funciones que tenemos los técnicos en el laboratorio. Después os haré una diferencia entre el laboratorio de rutina y el laboratorio de urgencias. Os pondré un caso clínico como ejemplo para la implantación de la IA en el laboratorio. Pros y contras y una pequeña conclusión. Vale, las funciones del técnico pasan por, primero, las muestras que nos envían desde las plantas hospitalarias o desde urgencias, que sería la recepción de muestras. Después haríamos una revisión de dichas muestras, haríamos una preparación de la muestra según el tipo de muestra, la distribuiremos en las diferentes zonas del laboratorio, procesamiento, revisión de resultados y la entrega de los mismos al facultativo. Los técnicos no pasamos resultados a los licenciados que están en las plantas, médicos de zona. También hay otras funciones que no va tanto a las muestras, sino al aparato, que son las revisiones de los aparatos, el mantenimiento rutinario o por algún tipo de incidencia, la revisión de materiales para evitar caducidades, se revisan, que el material esté correcto. Después se preparan los aparatos para un funcionamiento óptimo, se revisan. Limpieza y orden dentro del laboratorio y otras funciones que son esporádicas o de manera improvisada que pueden pasar en urgencias un montón de veces. Después hay dos tipos de laboratorios, que están los laboratorios de rutina, que es donde van todo tipo de muestras, y luego están los laboratorios de urgencias. En el de rutina tenemos más espacio, más personal, más volumen de muestras, hay más automatización, más personal, y se hacen más pruebas y pruebas más específicas. Y luego tenemos el de urgencias, que está, digamos, enfocado a que el resultado sea más rápido. Entonces, es un laboratorio más pequeño, hay menos volumen de muestras, solo hay aparatos necesarios, hay menos automatización, por lo tanto, hay más pruebas rápidas y manuales, hay un poquito menos de personal por el tema del espacio y pruebas básicas y de carácter urgente. Voy a poner un caso clínico, que es la leucemia, porque para poner un poquito en ejemplo cómo se podría implantar, pero se puede implantar con cualquier cosa. Entonces, la leucemia se utiliza para definir un grupo de enfermedades que son enfermedades malignas de la sangre. Entonces, se caracteriza por una proliferación clonal y autónoma y anormal de unas células llamadas blastos, que son los precursores de los glóbulos blancos, que hay varios. Entonces provocan una anemia progresiva, un sangrado anormal, que es que la sangre no coagula, una predisposición a infecciones y también pueden invadir otros tejidos formando unos tumores y hacen que los órganos fallen. Hay dos tipos de leucemias, que son las agudas, que hacen un pico, entonces los blastos suben de manera más rápida, son células más inmaduras. Luego están las crónicas, que son enfermedades más avanzadas, que avanzan más lentamente, y son células más maduras. Es una pincelada por encima, para que entendáis un poquito cómo va la cosa. Entonces, luego hay síntomas compartidos con otro tipo de enfermedades, como son la fatiga, el cansancio, debilidad. Entonces, deseo de estar todo el rato en reposo y en la cama y que estos pacientes necesitan ayuda de otras personas para sus necesidades básicas. Luego están las pruebas de laboratorio que nos dan unos resultados específicos, unas alteraciones específicas, como es la anemia en cualquier grado, de varios grados, leucopenia o leucocitosis, que significa leucocitos bajos o leucocitos altos, trombocitopenia, combinaciones tanto de citopenia como pancitopenia, presencia de blastos en los frotis sanguíneos, que ahora os explicaré lo que es un frotis, y una presencia de más del 20% de blastos en un aspirado de médula ósea, que esto se hace para corroborar el diagnóstico, si es el caso de leucemia. A ver, la inteligencia se puede aplicar en el laboratorio porque tenemos máquinas automatizadas. La mayoría, si no todas, están automatizadas. Por lo tanto, están conectadas a una red interna y una red pública. Entonces, la red privada es donde se almacenan todos los datos del paciente que pasan por el hospital. Esto quiere decir que todos los aparatos del laboratorio podrían implantarse la inteligencia para apoyar y agilizar el diagnóstico de estas enfermedades y otras más.
Entonces, como tenemos tanta base de datos que ya existen en red y estudios, tesis, cosas que se van haciendo, pues tenemos bastante base. Entonces, como habéis comentado ya todos, se pueden utilizar los algoritmos de Machine y Deep Learning. Vale, aquí hay ejemplo, como os he dicho, os he comentado antes, la leucemia. Hay una de las pruebas que es el frotis sanguíneo, que es una gota de sangre en el que se pueden apreciar todas las células que existen en la sangre. Entonces, el frotis, una extensión de sangre, se tiñe y se pone en un aparato, que lo habéis comentado antes, que es un Celavision, es un aparato de imagen automatizado que se puede conectar. Entonces, en el esquema tenemos dos líneas. Primero tenemos las imágenes de muestra de sangre periférica, que son las ya procesadas, pero se utilizan a modo de control. Entonces, tenemos una base de datos donde estas imágenes ya están previas. Entonces, se pone la imagen, se procesa. Una vez la imagen procesada pasa al modelo de inteligencia y se clasifica. Y en esta clasificación pasa a no patológicas o a patológicas. Entonces, se pasan a la base de datos y entonces te da un resultado. ¿Qué pasa? Después, cuando vamos a analizar nuestra nueva muestra, que no sabemos si tiene o no tiene leucemia, pues hacemos el mismo proceso. Pero en este caso es una imagen nueva. Entonces, cargamos la muestra en Celavision, esta imagen se carga, se procesa, y una vez la imagen procesada, volvemos al mismo proceso de antes, pasamos al modelo de inteligencia y se clasifica. Una vez clasificada, pues se genera un reporte que pasa al licenciado que está en laboratorio, porque en el laboratorio tenemos un licenciado, puede ser biólogo, puede ser farmacéutico, químico, cualquier facultativo que haya hecho el MIR, FIR o BIR. Entonces, este lo analiza y llama al hematólogo correspondiente para que lo revisen juntos y así dar un diagnóstico con ayuda de la inteligencia. Tenemos pros y contras. Los pros, pues mira, tendríamos una automatización de actividades, o sea, todo sería automático, que aún tenemos alguna cosa que no, pero la mayoría. Identificaríamos bastantes errores, se evitarían también, se haría un aumento de la precisión y se haría un diagnóstico temprano porque ahorraríamos tiempo, ya que una inteligencia artificial pues va un poquito más rápido que un humano. Entonces, contras, pues es difícil desarrollar una herramienta que sea exactamente igual que el intelecto de los humanos y una experiencia médica, porque aparte, como hemos dicho antes, hay mucha improvisación en urgencias. También no sería eficaz si los datos no están continuamente actualizados, porque en medicina ya se sabe que hay muchísimas cosas nuevas, cada vez hay más. El coste es bastante elevado y no siempre se puede implantar porque falta muchísima formación en el personal hospitalario, entonces tampoco se invierte. Pues no hay. Y ya está. Por mi parte está todo dicho y en conclusión pues es bastante beneficiosa en el tema, en el sector de salud y medicina, porque ayudaría bastante a optimizar el tratamiento, acelerar la investigación, también evitaríamos bastantes colas, listas de espera y diagnósticos erróneos, la verdad. Entonces, pues estaría muy bien implantado. Y bueno, muchas gracias, espero no haber dado mucha guerra y haber sido breve y concisa. Pues muchas gracias, paso con mi compañero, no sé a quién le toca. A Miguel. A Miguel. Muchas gracias y ya. Hola a todos, gracias Cristina. Bueno, como ya hemos explicado anteriormente, mi nombre es Miguel Morcillo, soy técnico en radiología en el Hospital de la Esperanza. Muchas gracias a todos por la atención, es la primera vez en mi participación en este congreso, espero que sea de agrado para todos. Y mi introducción será hablar de la radiología convencional, el TAC, la resonancia magnética, la ECO. Encontraremos los pros y los contras de antes de la IA y posterior a la IA y haremos una pequeña conclusión. Bueno, la IA, con la introducción que ha hecho Luis, tanto como la compañera del principio, no voy a ser muy específico, voy a ser más específico en lo que sería el trato a nivel radiológico y, como comentaba antes Cristina, son pinceladas porque de cada proceso podríamos hacer unos estudios larguísimos, ya que cada vez se está instaurando mucho más.
La era digital facilita la integración de la inteligencia artificial en radiología mediante el Big Data y algoritmos avanzados, los cuales ha explicado Luis anteriormente. Y el papel actual para nosotros es la detección precisa. Identifica patologías como embolias, nódulos pulmonares, la eratosia, que antiguamente la eratosia se hacía bajo unas plantillas, más unos estudios, y a día de hoy, pues, con todo el estudio y el entrenamiento que se le ha hecho disculpad, con la inteligencia artificial hemos llegado ya casi a un 90% de exactitud. Optimizamos los flujos, predicen las urgencias, por ejemplo, los neumotoras, reduciendo tiempos de emergencias. En este aspecto es muy importante, ya que todos los servicios de radiología estamos próximos al servicio de urgencias, más que nada por la facilidad a la hora de diagnosticar, y podemos pasar perfectamente de encontrar un neumotórax, que es algo que es una urgencia previa siempre que lo encontrásemos, y gracias a la inteligencia artificial podemos actuar mucho más rápido y ganar tiempo para el paciente. La fatiga automatiza tareas rutinarias, permitiendo concentrarse en casos más complejos, ¿no? Con los casos más comunes le podemos dar una fuerza con la inteligencia artificial, y los más complejos podemos dejar al radiólogo, o al técnico en este caso, para que pueda estudiar mucho más ello. En la precisión y eficiencia, los beneficios, aumenta el diagnóstico en rápido y es accesible, integra con la telemedicina. Hoy en día la gran mayoría, lo que es radiología, no tienes que tener un contacto directo con el paciente, ya que todos son pruebas, ya que todas las pruebas se pueden estudiar por telemedicina. Perfectos casos se pueden estudiar desde aquí, desde Barcelona, donde estamos, hasta Lima, hasta Argentina, hasta Buenos Aires, hasta cualquier lado, y pueden compartir casos entre compañeros. Los desafíos: si los datos no reflejan todos por igual, pueden ser resultados sesgados y no podemos confiar demasiado en la tecnología y podemos perder práctica y habilidad. Nos acomodamos, realmente nos acomodamos, y tampoco nunca tenemos que perder lo que es la medicina humana. Eso es bastante vital para el estudio de ello. A nivel regulatorio, los beneficios: automatiza procesos tediosos, tiempos de espera, como comentaba Cristina anteriormente, pues los podemos ganar, ya que si automatizamos los procesos con la inteligencia artificial podemos ganar mucho más a la hora de basarnos más en otros casos más importantes. En desafío sobre el estado regulatorio, no hay leyes claras sobre el manejo de datos, y eso genera dudas sobre cómo cuidar la privacidad y actuar de forma ética. Empezaremos por la radiología convencional. El triaje y la priorización. La inteligencia artificial permite clasificar estudios radiológicos según la urgencia, lo que hemos comentado antes, identificar un neumotórax, tipos de fracturas. Todo esto nos puede ayudar mucho más, y sobre todo quiero poner énfasis de que va a ser una ayuda. No va a ser la solución, siempre va a ser una ayuda, porque no podemos perder a nuestros clínicos en ningún momento, ¿vale? Luego, las mediciones automatizadas, cuantificar parámetros clínicos directamente de la imagen. Hay 200.500 empresas, pero bueno, en este caso me he fijado en Bonview, que es una empresa que conozco, que pertenece a Glimmer, que es para la detección de fracturas. Está estudiado que hay veces que con el ojo clínico pueden haber sesgos, se puede fallar, pueden haber pequeños errores, pero gracias a esto, como está entrenada la IA, podemos encontrar fracturas que no son visibles al ojo, cosa que, por ejemplo, la IA sí que las puede encontrar, pero vuelvo a reiterar que siempre el ojo del médico será importante en este caso. Reducción de dosis, importantísimo. Esto es vital, diría yo. La reducción de dosis, el irradiar lo mínimo al paciente, es una de las mejores cosas que podemos conseguir a día de hoy, gracias a los logaritmos que tenemos de reducción de ruido de la imagen y la reducción de la dosis. No cal irradiar tanto. Ya con el proceso digital, yo vengo desde años A, ¿no?, donde ya irradiábamos mucho al paciente porque no teníamos los medios. Estamos hablando que eran de las películas básicas. Ahora ya todo está digitalizado de una forma y de una manera en la cual no cal emerger mucha dosis al paciente para conseguir un buen diagnóstico, ya que con los miles de filtros y miles de estudios que tenemos con el tema de la imagen, podemos conseguir una imagen diagnóstica irradiando lo mínimo al paciente, que eso es bastante vital. La segmentación y la cuantificación. Gracias a la inteligencia artificial segmentamos estructuras anatómicas, por ejemplo, hueso, pulmones, cuantificamos hallazgos como fracturas o derrames pleurales, facilitando el diagnóstico que sean mucho más precisos.
Y la automatización de los informes es algo tedioso a veces, ¿no? Para los médicos, pero gracias a modelos de lenguaje natural generan informes preliminares basados en los hallazgos de la inteligencia artificial, reduciendo esa carga de trabajo a todos los radiólogos a la hora de informar. Entonces, volvemos a lo anterior, ganamos más tiempo, podemos trabajar mucho mejor y conseguir mejores resultados. Pasamos a la tomografía computada o al TAC. Aquí en el TAC hemos encontrado que también tenemos detección y caracterización de lesiones. Hay muchos estudios, los cuales está entrenada la IA, por ejemplo, a nivel pulmonar, que podemos encontrar embolias pulmonares, hemorragias intracraneales, lesiones hepáticas o renales y, por ejemplo, los algoritmos de inteligencia artificial que pueden identificar y clasificar nódulos pulmonares como benignos o malignos con alta precisión. La segmentación automática. La segmentación automática ha sido un paso inmenso en el cual tú ya cualquier estructura o cualquier víscera que quieras estudiar, puedes marcar todas las zonas y hacer un estudio básico. Por ejemplo, en estos casos es muy bueno a nivel quirúrgico y a nivel de radioterapia, porque tú estudias y trabajas ya la zona exacta que quieres diagnosticar o que quieres sanar. La Universidad de Argentina, la Universidad de Favaloro, en Argentina, crearon una IA con cortes oblicuos 3D a nivel torácico, que podemos encontrar que la IA analiza el TC de coronarias para detectar estenosis, calcificaciones y placas, cosas que a lo mejor hay veces que a la vista lo podía perder el radiólogo. Tenemos esta IA que es increíble a la hora de diagnosticar y a nivel cardiovascular. La optimización de flujo. Los sistemas de la IA priorizan los estudios de TC con hallazgos críticos como hemorragias cerebrales y alerta a los radiólogos en tiempo real, especialmente lo que comentábamos antes, en entornos de urgencias, para que la actuación sea mucho más rápida, para que consigamos, si por ejemplo tenemos que pasar a un paciente a la sala de hemodinamia, no haya el tiempo mínimo. Por ejemplo, también lo podemos encontrar con ictus. A nivel de resonancia magnética, tenemos una mejora de la calidad de imagen. Los algoritmos de inteligencia artificial eliminan artefactos de movimiento y mejoran la resolución de imágenes, incluso en las secuencias de baja señal, como la resonancia de difusión. Aquí, por ejemplo, en la imagen de la derecha, el doctor Wasserstahl y sus colegas desarrollaron una herramienta de segmentación automatizada de código abierta llamada Total Segmentor MRI, basada en NUnit, un marco autoconfigurable que ha marcado nuevos estándares en la segmentación de imágenes médicas. Si vemos la imagen A, podemos observar cómo se ve parte del intestino delgado, que sería difícil para hacer estudio, y te lo marca de una forma completamente, como se puede observar en la imagen, completamente diagnosticable, tanto para estudios, lo que comentamos anteriormente en el TAC, para estudios de radioterapia o estudios quirúrgicos, encontrar neoplasias, lo podemos ver a la perfección. También el páncreas. El páncreas, por ejemplo, es un órgano bastante difícil de encontrar según en la fase en la que hagamos, ¿vale? Las fases venosas arteriales, en este caso ese es un estudio con gadolinio, y aquí, por ejemplo, nos lo marca y nos marca la zona de estudio. Luego, las otras dos imágenes ya podéis ver también que se pueden ver arterias y hasta tipo de fracturas. La segmentación automática la podemos encontrar tanto, la he basado aquí en la resonancia, pero también la podemos encontrar en la tomografía computada. Cosas importantes, ¿no? La detección de diagnósticos de patologías, la inteligencia avanzada, la detección de lesiones cerebrales, tumores, infartos, esclerosis múltiples, enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y patologías musculoesqueléticas como lesiones de ligamentos o cartílagos. Por ejemplo, el algoritmo de inteligencia artificial puede clasificar tumores cerebrales según su tipo y grado con alta precisión. Aquí a la mano izquierda, los compañeros de Fujifilm crean el IP-Rapid. Es una tecnología que reduce el tiempo de escaneo y mantenimiento de la calidad de imagen. Esto es importantísimo. Yo, por experiencia personal, la resonancia magnética es una fábrica de claustrofóbicos. O sea, hay mucha gente que no sabe qué es claustrofóbico hasta que se mete en una máquina de resonancia magnética. Aquí, si reducimos los tiempos, tanto a nivel pediátrico como a nivel de personas con problemas de claustrofobia, estamos ganando mucho más. Por ejemplo, si vemos la imagen de la izquierda, una sección que podemos encontrar con 3 minutos, 21 segundos, la podemos conseguir en casi 2 minutos. Ya está reduciendo tiempo. Ten en cuenta que, por ejemplo, cuando se hace una RM cerebral, consta más o menos, según el estudio, de 1 hora aproximadamente. Si la reduces a media hora, aparte que estás ganando para hacer más pacientes, que eso también es un bien común, estás ganando de que el paciente no esté tanto todo el rato en la máquina. Una de las cosas que pasa en radiología, y pasa a todos los niveles,
sea ecográfico, sea TAC, sea resonancia o sean radiografías, es el movimiento. El movimiento, en cuanto tenemos movimiento, pues como cualquier fotografía, si te mueves en la fotografía sale movido. Pues aquí tenemos el mismo impacto. En este caso, gracias a esto, por ejemplo, también a nivel pediátrico, la gran mayoría de resonancias pediátricas que se hacen siempre que sean niños menores o bebés o demás, se hacen con sedación. Si podemos evitar sedar a estos pacientes, tenemos un gran avance, ya que evitamos también el riesgo que puede crear cualquier mórfico que le pongas al paciente. A nivel ecográfico, automatización de la interpretación. La IA identifica y clasifica estructuras anatómicas en ecografía, por ejemplo, corazón, hígado, tiroides, hasta el feto, con alta precisión, reduciendo la variabilidad del interobservador. Algoritmos de IA detectan anomalías como nódulos tiroideos, quistes hepáticos o malformaciones fetales. A nivel de malformaciones fetales se han hecho estudios de, antiguamente hablamos de ecografías 4D, ya existen ecografías 5D y con filtros de IA, disculpad que no os ponga la imagen, pero bueno, ya puedes ver la cara del bebé casi pues con una nitidez de lo que sería de alta definición. Luego la ecografía guiada por IA, el sistema IA en tiempo real, asiste a los operadores durante la adquisición de imágenes. Esto, por ejemplo, para nuestros, como comentaba Luis, para nuestros residentes de primer año, de segundo año, es una gran ayuda, el cual pueden hacer mucho mejor su trabajo y a su vez aprender gracias a estas herramientas. Esto es especialmente bueno, como comentaba, útil para operadores con menos experiencia, R1, R2, que van empezando poquito a poco, pues con ese tiempo, y ya no solo R1, también, por ejemplo, la ecografía se utiliza mucho en ginecología. Esto ya nos puede dar un gran avance de cómo colocar el transductor, cómo hacer la ecografía para tener un diagnóstico mejor basado. La cuantificación automática, la IA mide parámetros como la fracción de eyección en ecocardiogramas, por ejemplo, a nivel cardiovascular, esto es bastante importante, el grosor de la íntima media carotidea, mejorando la evaluación cardiovascular. Aquí podemos hacer estudios en los cuales el cardiólogo puede llegar a un diagnóstico más agudo, ¿vale?, a la hora de hacer un estudio ecográfico. La detección en patología en tiempo real, algoritmos integrados en equipos de ultrasonidos portátiles detectan hallazgos críticos como derrames pleurales, anomalías fetales en tiempo real. Estamos hablando que a día de hoy con un transductor y un móvil puedes llegar donde tú quieras, puedes conseguir lo que tú quieras. Ya no es llevar el aparato, no va a ser, seamos francos, a día de hoy también la calidad de imagen no va a ser como la de un monitor, pero te puede llevar una gran ayuda pues a sitios inhóspitos que no se pueda llegar con ese gran aparato, y llevando un transductor y un móvil puedes conseguir esa información. Y lo que comentaba, la IA ha permitido el desarrollo de dispositivos de ultrasonidos compactos y de bajo coste, que eso también es importante, porque lo que comentaba antes Mónica, Cristina, perdón, los costes, claro, siempre jugamos a nivel económico, ¿no?, a la hora de instaurar cualquier cosa. Si el coste es bajo, es mucho más accesible para todo el mundo. Esta tabla comparativa son 4 sesgos de la radiología convencional. Antes de la IA teníamos un diagnóstico que dependía del radiólogo, riesgo para podían pasar hallazgos, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, con el estudio de la IA, estos hallazgos ya no pasarían, y mayor exposición a radiación, lo que comentábamos antes, ¿no? Mientras mayor exposición, más riesgo tenemos. Si nos ponemos tanto al paciente, el riesgo disminuye. Actualmente con la IA detectan anomalías, agiliza el triaje de casos urgentes y reduce la radiación y genera informes automáticos. Todo esto, daros cuenta que son comodidad para que podamos generar y ganar más tiempo para más pacientes, que cada vez la presión asistencial es mucho mayor. La tomografía computada, reconstrucción de imágenes lenta y ruidosa, segmentación manual, dificultad para priorizar casos. Ahora, gracias a la IA, reconstrucción mejorada, la segmentación automática y alertas en tiempo real para hallazgos críticos. La resonancia magnética, escaneos prolongados, artefactos frecuentes, por lo que comentábamos, el movimiento, son exploraciones muy largas, el cual el paciente, bueno, hay veces que está quieto, pero hay veces que no. En este caso, claro, siempre tienes el problema que si tú, por ejemplo, haces un T1, un T2, bueno, que serían como unos grados a la hora de hacer las resonancias magnéticas, y el paciente se mueve, aunque sean 1 minuto y medio, 2 minutos, tenemos que repetir esa sección.
con lo que crea un retraso con el siguiente paciente. Si ahora, gracias a la IA, los escaneos son más rápidos, las imágenes pueden ser mucho más directas, más limpias, entonces el paciente no se pasa tanto tiempo dentro de la máquina de resonancia magnética y podemos conseguir de tener una buena prueba con mucho menos tiempo. La ecografía, alta variabilidad de la calidad de la imagen, la interpretación entre operadores. A día de hoy, después de 20 años, hay veces que me da la sensación que estoy viendo el Canal Plus cuando veo la ecografía, pero poquito a poco ya hay cositas que ya lo vemos, que ganamos gracias actualmente con la inteligencia artificial, interpretación automatizada, guías en tiempo real para el operador y dispositivos portátiles para que sean más accesibles. Como conclusión, que sepamos la optimización de flujo de trabajo. Todo esto siempre va a generar que vayamos más rápido, que demos una buena calidad, un buen servicio. La reducción de errores diagnósticos, vital, para evitar juicios externos y demás. Y, bueno, tengamos un estudio mucho más acurado. Proporciona una segunda opinión virtual que aumente la confianza en diagnósticos complejos. Al tener entrenada la IA con diferentes imágenes, diferentes estudios, siempre tienes una comparativa tienes un abanico mucho más grande de estudio y, sobre todo, por eso lo he recalcado entre comillas, la inteligencia artificial no reemplaza ni al técnico ni al radiólogo, sino que solo potencia como aliado. Es un ayudante, un amigo a día de hoy. No tenemos que dejarlo en sus manos, como comentaba Luis, porque lo tendríamos que tratar realmente siempre como nuestro pequeño R1, R3, pero no dejarlo como adjunto, porque si no, aparte se va a perder la habilidad médica, habilidad médica humana realmente. Y bueno, como dijo el gran Isaac Asimov, el aspecto más emocionante de la ciencia es que siempre tenemos algo nuevo que descubrir. Muchas gracias por su atención. Ole. Muy buenas, pues bueno, ya me han presentado, así que no os voy a aburrir con los pormenores y nos vamos a centrar en lo básico. En mi caso, como nutricionista, 8 años en consulta y desde hace poco formador de profesionales en dietética, me lo pregunté. ¿Puede una IA sustituirme? Tengo que decirles a mis alumnos que se han equivocado, que no se formen en dietética porque ya lo hacen todas las inteligencias artificiales. Pues vamos a verlo. Durante el periodo 2024-2025 lleva a cabo un estudio en el que enfrenté a 5 IAs comerciales que habitualmente se usan tanto en salud como en el día a día. Las sometí todas a las siguientes 6 pruebas. En primer lugar, las enfrenté a unos pacientes. Tenemos pacientes control. ¿Qué me refiero con control? Personas normales y corrientes que querían una dieta de mantenimiento, que querían el ligero sobrepeso. He empezado con el gimnasio, asesórame un poco, algo sencillo. Los enfrenté con pacientes patológicos, una mujer con diabetes tipo 2 y menopausa, una persona, el típico cóctel o bomba de relojería, ¿no? Hipercolesterolemia, con hipertensión, sobrepeso. Y por último tenemos los pacientes tester. ¿Qué son los pacientes tester? Son pacientes que me inventé completamente, no son pacientes reales, y que tenían unas variables absurdas, por ver si la IA notaba algo raro o no. Luego les pedí dietas cualitativas, es decir, hazme la dieta, no hace falta que me digas ni gramos ni calorías. Luego les pedí, hazme esa misma dieta, pero ahora con gramos y kilocalorías. Punto 4 les pedí, me gusta tu dieta, quiero 10 más, o 20, o 40. Y me las dan, y por último las enfrentaba a un periodo de autoevaluación. Les devolvía sus propias dietas y decía, mira, tengo esta dieta, analízamela, ¿crees que está bien? Y por último, cada IA que me generaba las dietas, entregaba esas dietas a las otras IAs y les decía, mira, tengo estas dietas, evalúamelas, ¿qué te parece? Entonces, importante, todas las IAs evaluaron adecuadamente a los pacientes, o sea, detectaron las carencias, las necesidades, cómo deben adaptarse, y todas ellas detectaron que había unos pacientes que eran absurdos. Me decían, esto no se ha valorado bien, no se ha medido bien, este paciente no es lógico. En los puntos 2, 3 y 4, digamos que todas las IAs pasaban por lo mismo. En primer lugar, parece que las IAs, la competencia matemática la llevan un poco regulera, porque todas eran o un poco restrictivas con las calorías, haciendo unos cálculos un poco a la baja o algunos un poco a la alza. No había ninguna que dijeras, es que lo ha hecho impecable, ¿no? Luego, en el caso de pacientes
pacientes patológicos me encontraba que más de una vez en dietas para esas personas aparecían alérgenos o aparecían alimentos o sustancias que eran contraindicadas contra la medicación que tomaban y cosas por el estilo. Aspectos que ya se le habían comentado a la IA, o sea, no era un fallo por omisión, no lo sabía, no. Se lo había indicado y me ha puesto una infusión que, para, por ejemplo, para un tratamiento de tiroides está desaconsejada y eso podría ser peligroso. Y luego tenemos otro aspecto que cuando le pedías 20 o 40 dietas, en realidad te dan 12, porque se repetían como el ajo. Así que, ¿qué tenemos aquí? Cuando enfrentabas a la IA a sus errores, todas reconocían esos errores y cuando enfrentabas a una IA a la dieta de otra IA, también detectaban los errores. Eso es bueno. O sea, realmente son capaces de corregirse y demás, pero, repito, si damos por bueno lo primero que nos saca, nos enfrentamos a que se nos puede colar alimentos o sustancias que para el paciente en cuestión podrían resultar peligrosas o nocivas. Aquí os pongo un poquito el croquis o resultados que he sacado de todo este estudio, ¿vale? Como comentaba antes, en evaluación del paciente y objetivos razonables del paciente, todas las SIAs hicieron un muy buen análisis, salvo que en algunos casos les pedía y un pequeño plan dietético y un pequeño plan deportivo. Tanto Gemini como DeepSeek fueron un poquito cutres. O sea, decían, no, que camine un poco. Y dices, ya, hombre, dame algo más. Luego tenemos la primera dieta cualitativa. Realmente las hicieron bastante bien, pero algunas eran un poco restrictivas, otras eran muy repetitivas. Algunas he puesto completa porque la dieta estaba bien. No era repetitiva, no era restrictiva, estaba aceptable. En la cuantitativa hay que reconocer que cuando insistías bastante mejoraban. De hecho, Copilot y ChatGPT destacaron muy positivamente y me sorprendió Perplexity, que es una IA bastante poco conocida y realmente hacía muy buenas dietas. Gemini y DeepSeek queda un poquito atrás porque a nivel calórico, una por optimista, la otra por pesimista, no encajaban bien a los cálculos. Eran cálculos que yo personalmente hubiera considerado un poco erróneos. A nivel de pacientes patológicos, lo mismo, detectaba adecuadamente, que dada la patología, qué adaptaciones dietéticas necesitaba el paciente, cómo enfocarlo, etcétera. Pero, ¿qué pasaba cuando le pedías la dieta? Que no había ninguna que no requiriera al menos una ojeadita. Todas tenían fallos, pequeños, medianos y algunos graves. Importante aquí, las que he puesto correcta pero con réplicas, es que había pequeños fallos y había que decirle, oye, te has colado aquí, arréglamelo. Las que he puesto requieren revisiones era porque a base de pedirle repeticiones, llegó un momento cuando le había pedido 5, 10 veces, revísame la que está mal, seguía repitiendo errores, así que digamos que le marcaba un punto negativo. Luego tenemos los híbridos, que creé yo, que básicamente cogí pacientes con patologías combinadas, un diabético con hipertensión, una persona con problema de tiroides, un Hashimoto, por ejemplo, y también con intolerancia al gluten. Y volví a pasar lo mismo. Es curioso porque parece como si le gustara el reto a la IA. Cuanto más complejo era el paciente, mejor hacía la dieta. Que dices, vaya, porque aquí todas pasaron bien. Al menos solo tuve que pedirles que corrigieran un par o 3 de veces. No llegaron a superar el límite que tenía establecido, que era 10. Así que en general, unas mejor que otras, pero todas las IAs podrían llegar a desarrollar una dieta siempre y cuando la revises. Nunca, 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 nunca darla directamente por buena porque no había ninguna dieta que fuera al menos sanitariamente perfecta. Entonces, ¿qué recomiendo yo a los que vais a usar IAs en el mundo de la dietética? Pues bueno, en primer lugar, nunca aceptéis lo que propone una. Hacer siempre un peer review entre ellas. Pídele a una IA que revise la de la otra. Y entre todas acaban creándote una dieta muy adecuada. 2, te vas a enfrentar a la repetición. Y aquí entro en maldito calabacín, porque no sé qué le pasa al calabacín, que te lo ponen por todos lados. No es que tenga nada contra el calabacín, pero es como podéis ser un poco más variadas. Pero bueno. Y por último, la gran pregunta que me dirá alguien, ¿no? David, has utilizado la versión gratuita, ¿verdad? Y si pago la premium, ¿qué? Pues bueno, yo lo hice. Y resulta que mejoran las dietas, se equivocan menos, pero se siguen equivocando, las hacen más variadas, más divertidas y la única ventaja
creo que para mí importante, es que tú puedes mantener una memoria de tus pacientes. Puedes tener tantas conversaciones con la IA abiertas como pacientes tienes y cuando ese paciente te vuelve al cabo de un mes, le dices, mira, el paciente 8, por ejemplo, ha bajado tantos kilos, ha mejorado esto y me ha comentado que le aburre esto y esto. Reconfigúrame la dieta para su nueva situación. Y eso es muy cómodo, no nos engañemos. Entonces, ¿qué conclusiones os puedo dar? Pues lo primero, que se acabó la síndrome de la página en blanco del nutricionista de tengo que hacer una dieta de cero, qué aburrimiento. O sea, la IA te puede hacer una dieta, un esqueleto de dieta en nada, en cuestión de segundos. Problema, como digo, esa dieta siempre hay que supervisarla. Hemos pasado de ser escritores a correctores ortográficos. ¿Por qué? Porque siempre se le cuela algo. Y realmente quedas muy mal con el paciente cuando le entregas una dieta, se la mira y te dice, oye, te he dicho que era intolerante al gluten. Me has puesto gluten. ¿Vale? Segundo, el PROM es la clave. Cuanta más información le des a la IA, mejor lo hará. Obviamente, respetando siempre la privacidad del paciente, pero no omitas detalles. Peso, altura, los pliegues, apetencias, desapetencias del paciente, estilo de vida. Cuanto más datos le des, mejor adaptada a la dieta y más en cuenta tendrá las circunstancias. Y repito, otra vez, siempre, siempre, siempre juega a varias bandas. No te conformes con una IA. Combínalas entre ellas. ¿Por qué? Porque sea una cuestión de programación o qué, pero entre ellas un mismo texto lo van perfeccionando y al final cuando ha pasado, cuando has hecho ese peer review entre varias IAs, obtienes resultados muy buenos que requieren muy poca revisión, muy pocas correcciones y lo que antes te llevaba horas, que era hacer las dietas de los pacientes de una semana, bueno, horas o a veces días, ahora lo puedes hacer, si lo tienes bien configurado y bien organizado, en cuestión de minutos. Así que, conclusión, no me va a sustituir mis 8 años de experiencia en consultas, siguen pesando y no les tengo que decir a mis alumnos que tengo ahora en formación profesional de grado superior de dietética que se busquen otra cosa. De momento no nos sustituyen, de momento. Aparte está el marco legal, obviamente es que una clínica dice que tiene servicio nutricionista cuando lo hace un ordenador, puede acarrear problemas judiciales si sale algo mal. Mi consejo para los que queréis o sois profesionales en el ámbito de la nutrición y la dietética, que no huyáis de las IAs. De momento han venido para ayudar y ahorran mucho trabajo y mucho, sobre todo el apartado tedioso de estar picando todo el rato y otra vez empieza a hacer una dieta lunes, martes, miércoles. Pero eso sí, siguiendo las claves. Sed prácticos, organizados y sobre todo siempre, siempre, siempre revisadla. Poco más. Esto sería todo. Gracias. Muchas gracias, David. Hola de nuevo. Vuelvo para daros la chapa. Ya, por último, la presentación del administrativo. Y os voy a hablar un poquito de otra vez, como he comentado antes, el modelo de madurez. ¿Os acordáis que os he preguntado qué nivel le pondríais? Bueno, pues no tengo el chat a mano, pero seguro que hay alguna apuesta por ahí. Yo os voy a dar mi opinión, mi honesta opinión. Y es que tenemos grandes problemas a nivel institucional dentro de la sanidad en España como mínimo, en el resto del mundo no sé cómo funcionan. Pero tenemos una gran falta de estandarización. ¿Por qué? Porque tenemos una gran diversidad de sistemas operativos y de redes de información. Cada región funciona con su propia Consejería de Salud, que a su vez funciona con su propia idiosincrasia informática regional. Cada hospital tiene su programa. Cada centro de salud usa, a no ser que sea parte de, por ejemplo, CatSalud, usa su propio programa, desde el ECAP hasta el SAP, pasando por el MASIS, hay un mogollón, hay demasiados. Entonces, tenemos un gran problema, y tenemos muy poco poder de decisión para poder ayudar e integrar estas inteligencias artificiales en un complejo tan dispar como es este sistema. Entonces, claro, tenemos grandes problemas en la calidad y la actualización del software. ¿Por qué? Porque al final todos estos centros, al ser algo independiente, se van desfasando poquito a poco, porque hay veces que las prioridades recaen en otras cosas, desde pagar salarios hasta comprar maquinaria nueva, porque la que tenemos es de los años 50, me lo he encontrado.
Estos sistemas, que son tan anticuados, nos ofrecen realmente una estabilidad porque tienen mucho tiempo y sabemos cómo funcionan, pero también son muy rígidos, tienen un lenguaje muy complejo y sobre todo muy incompatible con la inteligencia artificial. Y para que veáis que no os estoy engañando, os voy a enseñar con lo que yo trabajo cada día. ¿Qué es esto? No, por favor, no os asustéis, no ha salido un pantallazo azul de Windows. Esto es con lo que yo trabajo cada día. Esto es una máquina DOS, una máquina de un lenguaje de los 90. Esto es con lo que yo tengo que programar intervenciones quirúrgicas cada día. Es terrible. No es lo mismo que uso otras plataformas como por ejemplo esta, pero esto es más bien visual. Las entrañas del corazón del hospital informático son las otras. Punto a favor, hay que decir, de que el hospital en 2026 tiene plan para hacer una entrada en sistema informático nuevo, que es el SAP, bastante tocado por nosotros y que permitirá la integración de estos lenguajes de inteligencia artificial. Pero igualmente vamos muy desfasados. Entonces, claro, tenemos un gran problema, que cuando intentamos integrar la inteligencia artificial en un programa informático como el que acabáis de ver, nos encontramos con que tenemos este problema. Tenemos un gran motor de Ferrari, pero Pedro Picapiedra no sabe dónde meterlo en su coche, en el tronco móvil. ¿Cómo lo conecto a los frenos? ¿Cómo lo conecto al acelerador? Los neumáticos ya ni los cuento. Y es triste, pero es cierto. Y claro, ¿por dónde lo entro? ¿Hay que destruirlo todo? Pues no, no hay que destruirlo todo. Pero entramos en otro problema, que es la gran variedad y el alcance de la información que tenemos. Porque al final tenemos que ir usando cada vez más herramientas. Hemos hablado de ChatGPT, hemos hablado de Gemini, hemos hablado de DeepSeek, hemos hablado de tantos otros como DXGPT, muchísimos. Pero la realidad es que todo esto lo único que provoca es una gran dispersión de toda esta información entre múltiples plataformas. Y otro ejemplo real que os voy a enseñar. Yo cada día que trabajo tengo esta barra de tareas. No sé vosotros, pero yo aquí me pierdo. Hay más ventanas abiertas que un iglú en invierno. Es que es terrible. Entonces, ¿qué pasa cuando esto se sostiene a lo largo del tiempo? Que se institucionalizan todos esos software diversos. El servicio de anestesiología usa un programa concreto, cirugía usa otro concreto, traumatología usa otro concreto. Y el problema es cuando hay que poner de acuerdo a toda la gente para acabar haciendo un programa quirúrgico, porque claro, tienes que usar un programa para anestesistas, un programa para traumatólogos, etcétera, etcétera. Y eso, el problema es que conlleva unos grandes desajustes que se acaban naturalizando y acarrea unos problemas de coordinación terribles. Y gastamos muchísimo más tiempo en arreglar estos problemas, estos desajustes, que no en aplicar el tiempo que tenemos que aplicar en nuestro trabajo actual. Entonces, volviendo a la pregunta anterior, ¿dónde nos encontramos? Yo creo que nos encontramos en el nivel 2. Empezamos a experimentar con toda esta inteligencia artificial, pero queda mucho para que realmente sea algo productivo y esté optimizado. Entonces, hay que ir avanzando, hay que ir trabajando, pero aún le falta bastante. Yendo a la parte administrativa, os voy a poner 4 ejemplos. Estos 4 ejemplos son, por ejemplo, para codificadores, para gente que esté de atención al público, para gente de back office en compras y para admisiones también de back office, por ejemplo, en la gestión de camas. Son 4 ejemplos un poquito dispares, pero nos van a servir para ver un poquito hacia dónde apuntamos y cómo vamos con ello. Por ello, vamos a ver primero un informe de alta. Empezamos por los codificadores y al ver este informe de alta lo trituramos por múltiples inteligencias artificiales, todo anonimizado, sin dar ningún tipo de dato. Por favor, tened mucho cuidado con eso. OpenAI, Perplexity, Google son empresas con ánimo de lucro, entonces todo lo que le alimentas se queda con esa información y la tritura hasta que no sabes dónde acaba y puede acabar respondiendo a alguien de China tu información. Entonces, no quieres que pase eso, por tanto, anonimizar todo muy bien, por favor.
Pero bueno, como os comentaba, después de anonimizarlo correctamente, pasamos a este informe de cirugía maxilofacial y obtenemos esta respuesta. Bueno, aquí tenemos los procedimientos primarios, procedimientos secundarios, los diagnósticos y ya vemos varios problemas. Me echo las manos a la cabeza un poquito porque ya me asusto. Si nos ponemos a mirar, podemos ver que, bueno, el procedimiento ya me está marcando una osteotomía cuando es una osteoplastia. Bueno, mira, más o menos podemos colarlo porque luego esto lo revisaremos con la CIE. Pero el problema viene cuando ya directamente en los diagnósticos secundarios se inventa tratamientos que no existen, como los tratamientos de larga duración, como los anticonceptivos. ¿Qué hace? Diciéndome anticonceptivos en una cirugía maxilofacial y además de hombre, porque esto era un hombre en este aspecto. He repetido estos informes varias veces y sigue marcando varios errores en la codificación. Pero el punto más interesante es eso, de cuando marcamos y comprobamos con la CIE, con el tabular, vemos que, bueno, pues ha acertado un poquito en los códigos, cosa que nos guía, pero falla como una escopeta de feria operada por un mono en medio de un huracán subido a un árbol. Y no tenemos que fiarnos en ese aspecto. Lo mismo podemos ver con el diagnóstico secundario. También confunde aquí directamente los códigos, porque ya pone tratamientos de larga duración como cuidados postquirúrgicos. Mucho cuidado con eso. Me sirve para el V58, que ya es la clave de... A mí puede que me interesara el V58.6. No es que me ayude mucho, pero bueno, al menos lo tengo. Yo personalmente, tratamiento de larga duración en analgesia y tratamiento inflamatorio, yo no lo pondría. Pero ChatGPT ha decidido ponerlo, yo no lo codificaré. Entonces, como resumen, vemos que los patrones más o menos son correctos, pero te da muchísimos errores y hay que irlos cuidando y refinando. Sirve para cortar tiempos porque no hace falta que me tire de cabeza en el tabular, pero no es confiable para nada. Entonces, mucho cuidado cuando codifiquéis con estos softwares de open source. A partir de ahí nos vamos a la atención de cara al público, como la gestión de agenda. Nos puede ayudar en este aspecto con la comunicación, por ejemplo. Si yo quiero hacer una carta que sea una preparación previa de colonoscopia, en este caso que veis en pantalla, es bastante fácil, bastante rápido y es muy sencillo. Lo podemos hacer, lo podemos duplicar y mediante una macro lo podemos ir reenviando de forma muy simple. Por tanto, en ese aspecto se ahorra muchísimo tiempo. Lo mismo, por ejemplo, con mensajes que se tienen que enviar a la población para recordar citas, recordar otras cosas. Pero la realidad es que tenemos que maquinar muchísimo nosotros detrás de la pantalla y, sobre todo, no es algo íntegro, es algo que tenemos que usar otra herramienta que nos hace perder un poquillo el tiempo. Pero es muy difícil irlo integrando en los propios sistemas nativos de la sanidad porque falta la integración que ya he comentado antes. Ahora os voy a hablar de la facturación en las compras y os voy a hablar otra vez de otro caso personal. Esto es una implantación de prótesis dentro del Hospital del Mar. Es una hoja, como se hacía en los años 90, con las etiquetas de los productos y hay que ir codificando mano a mano mediante Excel, tanto las casas comerciales como los productos, y a partir de ahí sacamos la factura. Yo con esto tranquilamente me puedo usar un cuarto de hora, 20 minutos en hacerlo. Ahora, mediante la compra de varios softwares y algunos hardwares, como por ejemplo pistolas de lector de código de barras y QR, podemos avanzar a este tipo de facturas pro forma, que son muchísimo más rápidas y se generan automáticamente dentro de quirófano. Me vais a decir, sí, pero esto ya se hace en muchos hospitales. Tienes toda la razón del mundo. Por ejemplo, sea ciencia cierta de que en el Vall d'Hebron, en el Gregorio Marañón de Madrid y en muchos otros se hace. Pero todo esto, este formato, ya se puede enviar directamente al comprador de forma mucho más bonita.
perdemos todo el papel, porque todo esto es a base de correo electrónico. Sistema informático que muchas veces no tocamos, porque aunque está borrado, tenemos tanto el NIF como la dirección y en la siguiente página sería el precio de facturación y todo. Entonces, claro, esto nos ahorra muchísimo tiempo y nos permite acelerar muchísimo. Por tanto, según el hospital se vaya integrando a estos sistemas de información, podemos ir avanzando hacia un futuro mucho más fácil, mucho más simple. Pero requiere igualmente intervención humana en el aspecto de que tenemos que ir escaneando e inventariando todo este material. Y a partir de ahí ya vamos un poquito a lo que sería el futuro con la gestión de camas. Y para ello he echado mano a 2 estudios, concretamente, en estos 2, por si los queréis buscar, os hace ilusión, son en inglés, son un poquito largos, pero son muy interesantes, los cuales usan pacientes en unidades críticas con fallos multiorgánicos y pacientes de sepsis. En estos 2 estudios, utilizando Deep Learning y Machine Learning, obtenemos muchos resultados, como por ejemplo el tiempo de estancia previsto de cada paciente con determinados criterios. Nosotros entramos en este programa, en este algoritmo, introducimos los parámetros que te marca, concretamente los criterios SOFA, los datos clínicos, etcétera. SOFA es el Sequential Organ Failure Assessment, que es una escala que en los propios estudios ya te explica y si no lo podéis buscar también. No es un sitio donde me estiraré, tranquilos. Pero básicamente usamos estos datos, los alimentamos dentro de este sandbox, de este algoritmo y podemos predecir la supervivencia, el porcentaje, el tiempo de estancia de estos pacientes y podemos llegarlos a usar para promover y optimizar recursos tanto de unidades críticas de medicina intensiva como, por ejemplo, de unidades de reanimación quirúrgica para poder adelantar de forma muy rápida listas de espera, porque si sé cuándo me entra un paciente y cuándo me sale, ya puedo programar en consecuencia otros pacientes detrás. Entonces, es algo muy interesante. Pero poquito a poco hay que esperar también que la tecnología actual alcance a toda esta tecnología que aún nos tiene que llegar. Con todo esto, las conclusiones son simples, que la IA es una realidad, pero aún no está traducida al trabajador de trinchera. Tenemos aún tiempo de espera para llegar a usarlo, pero nos puede acortar muchísimos tiempos si se usa de forma adecuada. Aunque nos cree otras herramientas, nos crea unas disfunciones concretas, nos puede acelerar mucho en algunos aspectos. Pero el problema es que hace falta que haya mucho capital humano y sobre todo voluntad política para que estos programas acaben transformando esta realidad en la que nos encontramos actualmente. Con todo esto, muchas gracias por la atención. Ya nos hemos presentado, estos somos los temas y tal, y cualquier pregunta estaré encantado de responder ahora o si no, lo podéis formular a través del correo electrónico que tenéis en pantalla. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Yo creo que estamos viviendo en un momento que es apasionante a nivel sanitario, porque lo que ayer parecía ciencia ficción, hoy es que ya está transformando la atención sanitaria. Es que la inteligencia artificial no sustituye nuestra labor, yo creo que eso lo habéis dejado más que claro, pero sí que la potencia. Y depende de nosotros el seguir formándonos, el adaptarnos y aprovechar este impulso para dar lo mejor de nosotros y a nuestros pacientes. Así que muchísimas gracias a todos vosotros por estar hoy conectados, por todas vuestras charlas súper interesantes. Y nada, por no hacer la charla más larga, yo sí que os pediría a todos, que tenemos una pregunta muy buena al final de Rosa María, a ver cada uno qué os parece. Nos pregunta Rosa María, buenas tardes, chicos. A ver, se me ha ido aquí. Una ponencia realmente sublime. La aplicación de la inteligencia artificial ya es una realidad aplicable a muchos aspectos de nuestra profesión. No obstante, desde vuestras especialidades, ¿consideráis que podría aplicarse también a algún otro ámbito que de momento no se está valorando? Nada, ¿quién quiera empezar?
Empiezo yo mismo. Pues yo creo que sí, que hay muchísimos campos en los cuales aún no se ha valorado realmente donde se puede aplicar esta inteligencia artificial. Hay muchísimos campos los cuales nos falta aún por descubrir porque, como comentaba con la propia curva de Gartner, tenemos aún que descubrir hacia dónde vamos, hacia ese pico de productividad. Ahora estamos explorando el techo, dónde encontramos, dónde vamos, cuáles son las aplicaciones reales. Pero hace falta que nos equivoquemos, que empecemos a usar la inteligencia artificial de formas que no nos traen productividad para que nos desilusionemos, digamos, esto no nos sirve y a partir de ahí vayamos a buscarle en campos que no tenemos aún una aplicación del todo clara. Por ejemplo, hay muchos modelos probabilísticos, como estos estudios que he mencionado, que aún son muy complicados de prever. Pero aquí en el hospital tenemos una unidad, la unidad funcional de inteligencia artificial, la cual se está encargando de alimentar con grandes bases de datos, anonimizadas por supuesto, de grandes pacientes, para prever en la región sanitaria cómo va a ser el futuro sanitario real de esta población que tenemos aquí. Esto muchas veces no se ve a nivel de técnicos, porque los técnicos estamos para otras cosas, estamos, como he comentado antes, en la trinchera y nos peleamos en el día a día. Pero claro, hay gente muy por detrás que está mucho más en el back office de lo que podemos ver, que ya está dándole la cabeza en cosas que a nosotros nos parecería difícil. No sé si he respondido a la pregunta. Yo creo que sí, sobradamente. No sé si, Sara, ¿quieres añadir algo, incluir algo? Sí, a ver, yo quería decir que al final tenemos que partir de la base que nosotros hemos estado muchísimos años generando datos sanitarios, ¿vale? Sobre todo pues en papel, desestructurados, que esto también se ha comentado. Y claro, esos datos a día de hoy nos estamos dando cuenta de que tienen un valor incalculable. O sea, de hecho, si te fijas, las grandes empresas, Google, Microsoft, etcétera, de lo que se nutren es de eso. Y nosotros tenemos una gran cantidad de datos que podemos utilizarlos y podemos utilizarlos, pues eso, para bien. El problema es que a día de hoy, sobre todo pues en nuestro Sistema Nacional de Salud, ni la historia clínica está estandarizada, ni en un propio hospital todos los sistemas están estandarizados. Entonces, por ejemplo, los datos de las analíticas vienen por un programa, los datos de rayos vienen por otros. ¿Qué se está intentando ahora? Pues estandarizar todo eso, que todos esos datos al final puedan crear un valor y creo que sí que se ha replanteado, pero es lo que se dice, hay que hacer prueba-error. Y creo que vamos hacia un buen camino, pero tenemos que dar consciencia también a la gente, a las gerencias y a la gente que puede decir un sí o un no, que esto funciona y que realmente pues, puede ser interesante. No sé si he respondido a la pregunta. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues si no tenemos ninguna otra pregunta o si hay algún comentario. A ver, nos pregunta Antonio Jesús, ¿se sabe si hay algún interés en estandarizar los sistemas informáticos a nivel de todo el Sistema Nacional de Salud en España? A ver, interés haylos. Lo que pasa es que es algo absolutamente complicadísimo, porque estamos hablando de bases de datos tremendamente gigantescas. Estamos hablando de una estandarización muy real, pero lo que funciona para un paciente de Santiago Compostela no funcionará para una persona de Cádiz y no nos tendrá ningún uso para alguien que esté en Valencia. Entonces, esa es la lógica política detrás de que cada gobierno autonómico tenga su propio sistema de información. Igualmente, grandes bases de datos, las cuales están conectadas. Por ejemplo, los datos fiscales. Tú si vas con la tarjeta sanitaria de Galicia, te vas a Extremadura, te puedes visitar en ese centro, en cualquier hospital si tienes un accidente. Eso está optimizado. A nivel clínico, ya no tanto.
¿Pero por qué? Porque son bases de datos que si las hacemos tan grandes también son muy fáciles de entrar y piratear. Ya tenemos cada 2 por 3 ataques informáticos a muchísimos centros. Entonces, ostras, ¿ese interés por parte clínico? Sí. Por ejemplo, en Cataluña está el HC3, que todos los hospitales públicos están interconectados por Internet con las historias clínicas. Y esto es del 2008. Yo sí me voy a visitar en la Vall d'Aran, que es una comarca de aquí, y yo soy de Terras de l'Ebre, que está en la otra punta, tienen mi información clínica, tienen mis diagnósticos. Lo que pasa que, claro, si pirateo el centro de atención sanitaria de Cap de Creus, hostia, pueden acceder a esa información. Por tanto, hay que tener mucho cuidado. Si lo escalamos por 17, cuidado, porque aquí nos podemos ir a riesgos de seguridad muy grandes. Igualmente, en ese aspecto, y me salgo por la tangente, se está intentando aplicar esto del HC3 a nivel europeo, pero, como digo, está habiendo muchísimos escollos políticos por tema de ética y por tema de ciberseguridad. Fenomenal. Yo no sé si pues, podría añadir también. Sí, añade, Sara. Sí, Añade. desde el laboratorio, que es, bueno, la parte que a mí me incumbe, sí que es verdad que se está tendiendo a que todos los hospitales, por lo menos de la misma comunidad, porque al final las competencias de sanidad las lleva la comunidad autónoma, se está intentando que todos lleven los mismos programas para intentar estandarizar por esa parte, por la parte que nos toca a nosotros. Yo creo que es la tendencia a la que hay, por ejemplo, sé que en Asturias también lo están haciendo, el tema, pues eso, todo de la estandarización a nivel del laboratorio y no sé si en otros ámbitos se estará intentando, pero bueno, nosotros sí que lo estamos intentando. Estupendísimo. Pues no sé si alguien más quiere añadir alguna cosa. Vale, pues si no hay ninguna pregunta más, yo creo que podemos dar por concluida la charla. Muchísimas gracias a todos los que estáis al otro lado de la pantalla. Muchísimas gracias, Miguel, que ya veo que has respondido también la pregunta anterior por el chat. Para quien lo quiera saber, la pregunta era si se podría explicar cómo funcionaría la aplicación de la inteligencia artificial en la reducción de la dosis de radiación. Nos responde que la reducción de dosis es gracias a los algoritmos cuánticos, empresas como Siemens, AFBA o Canon, que tienen ya un gran avance en ello. Y bueno, Miriam, dime. A mí me gustaría responder otra que me toca la fibra aquí. Ah, sí. Nada, sí, ya he puesto. Hay una aquí que es que en la actualidad se observa una importante saturación del sistema sanitario, una observación totalmente real, y que si consideramos que una inversión significativa en la optimización de procesos asistenciales podría contribuir a reducir este colapso. Aquí voy a salir un poquito también otra vez por la tangente y en las ciencias de la administración hay varios modelos. Uno de ellos es el burocrático, que es en el cual nos encontramos ahora mismo. Por ejemplo, en un centro de atención primaria pide una radiografía aquí a nuestro buen amigo Miguel en el Hospital del Mar. Todo esto pasa por una cantidad de manos brutales, porque pasa por el administrativo del centro de salud, pasa por la agenda del hospital, pasa luego por el técnico. Todo esto conlleva una burocracia muy importante. La inteligencia artificial lo que puede hacer y ayudarnos en ese aspecto es a cargarnos toda esa burocracia y eliminar tantos intermediarios, porque al final si yo programo una radiografía en el centro de salud, mediante inteligencia artificial y mediante sistemas de comunicación, ya automáticamente se me genera automáticamente la fecha, puedo eliminar tantos intermediarios y hacer que esas personas que están ahí se dediquen a otras cosas de más valor añadido. Entonces, el problema no es invertir ahora mismo en inteligencia artificial. ¿Qué se tiene que hacer para saber dónde vamos? Pero ahora mismo lo que tenemos que hacer es llegar hasta el punto
de actualización y comunicación, es decir, crear toda esa infraestructura para que la inteligencia artificial pueda impactar de forma completamente positiva en el sistema y podamos reducir toda esa saturación. Pues sí, además yo creo que actualmente tal y como está el sistema sanitario en España sería muy necesario, pero creo que va a ser lento, Oye, pero el día de mañana, ¿quién sabe? Bueno, no sé si alguien quiere añadir algo más, alguna cosita más. Que además yo creo que con esto están respondidas todas las preguntas. No obstante, como ha dicho antes Luis, que ha compartido el correo electrónico, si alguien tiene cualquier cuestión, lo digo tanto para los que están ahora online como para los que van a visualizarlo después, si tienen cualquier duda pueden escribir a ese email con total libertad. Y bueno, a ver qué tenemos por aquí. Vamos a ver, nos pregunta también Antonio Jesús. Respecto al uso de la IA en profesiones sanitarias, ¿qué formación complementaria sería recomendable? Por ejemplo, lenguajes de programación, gestión de bases de datos. ¿Qué comentáis? A ver, respecto pues, a mi ámbito, sobre todo en el ámbito de la genética, como he dicho, se manejan, por ejemplo, para la secuenciación de un exoma, un genoma, son miles de datos. Entonces sí que es verdad que ya hay en los hospitales muchos bioinformáticos que están formados realmente en este campo y que son al final los más adecuados, pero que, bueno, sepáis que en el hospital al final cada vez tienen más peso lo que son los ingenieros, ¿vale? De hecho, se está replanteando hacer una especialidad igual que se hace desde el MIR, desde el FIR, etcétera, para específicamente los ingenieros un poco ya con ojos a lo que se viene, porque se necesita mucho trabajo. Hay mucho trabajo detrás. Totalmente de acuerdo y necesario. Totalmente. De hecho, tal como apuntaba Sara, la ingeniería biomédica se está disparando en ese aspecto. Toda la ingeniería de aparatos electrónicos, de medicina a distancia, está experimentando un boom muy interesante. Y más específicamente lo que comentaba el compañero, lenguajes de programación, gestión de bases de datos, depende de tu profesión. Si eres administrativo, el poder saber cómo funciona desde dentro una inteligencia artificial te permitirá poder ir a las entrañas de eso y poder adelantar muchísima faena en muchísimas cosas. Lo que pasa es que, lo comentaba antes, tenemos muy poco poder de decisión. Nosotros, como profesionales sanitarios, no decidimos ni qué inteligencia ni qué programa vamos a poder usar. Por tanto, para aprender un poquito el lenguaje de programación siempre es útil para saber por dónde van los tiros, pero realmente la mayoría de veces no lo vamos a usar, lo va a usar el compañero de informática que nos vendrá a arreglar los sistemas. Entonces, yo lo que recomendaría, al menos por mi parte, es hacer cursos de información que estén en state of the art, es decir, que sean actuales para saber por dónde van los tiros, pero sobre todo centrarte en lo que se está haciendo en tu centro y cuál es la dirección la cual va a seguir ese centro, porque claro, tú puedes estar viendo un aparato que opera automáticamente como el Da Vinci y eso lo ves por un documental, porque tú vas a ver el cirujano trabajando como se ha hecho toda la vida. ¿Te va a servir mucho saber cómo funciona Da Vinci? Pues sí, pero lo vas a poder hacer en una charla de bar, porque en tu trabajo no lo vas a hacer nunca. Justamente. Vale, pues no sé si hay alguna preguntita más. Nos dice Sandra que la IA la debemos tratar como un compañero. Gracias a todos los ponentes por las charlas. La verdad es que está todo lleno de comentarios positivos. Fenomenal, pues si no hay ninguna preguntita más, yo creo que ahora ya sí. Damos por finalizada la charla. Muchísimas gracias a todos los ponentes que estáis al otro lado. Muchísimas gracias por sacar un tiempo, un ratito por vuestro trabajo, por vuestra experiencia, que ha sido maravillosa y tiene un valor incalculable. Muchísimas gracias por
traerlo aquí con nosotros. Y bueno, a todos los congresistas que estéis al otro lado, también muchísimas gracias por vuestros comentarios, por vuestras preguntas. Damos por finalizada esta segunda sesión de hoy, ¿vale? Y nos vemos en la tercera sesión, que va a tener lugar a las 8 de la tarde, ¿vale? Donde vamos a hablar sobre el presente y el futuro de la ecografía, ¿vale? Vamos a contar con la ponencia de don Isaac Gómez López, vamos a también contar con don Jaime Ortega Malo y con doña Cristina Cedías. Dicho esto, pues que paséis muy buen día, que disfrutéis ya también de la tercera sesión y hasta luego. Muchísimas gracias a los asistentes y hasta luego.